Gracias, presidente, por la apertura y un llamado respetuoso a los compañeros de comunicación para que pues no se nos arrebate el micrófono, que pudiera interpretarse como algo orquestado o algo dirigido. La segunda pregunta, presidente. Ayer se desarrollaron los premios de la Casa Editorial, en donde se convocan o están convocados pues científicos, académicos, investigadores de los más importantes del país. Hay cierto desencanto, pude notar, digamos, en sus discursos, en sus palabras, cierto desencanto. Se trata de investigadores, de científicos que no son los que usted ha referido, estos que tenían lujos, que pertenecían a una mafia o que tenían cierto tráfico de influencias. Estos investigadores son pues reconocidos a nivel internacional por sus aportes, por tenderle la mano, digamos, a la niñez, a la juventud en temas de acercamiento a la cultura, de acercamiento a la ciencia. Pero le decía yo que noté cierto desencanto respecto a su gobierno. Mi pregunta es, pienso que la directora de CONACYT no lo está ayudando mucho a acercarse con este tipo de investigadores de aula, de laboratorio, que están haciendo cosas por el país. Mi pregunta es, ¿su gobierno está divorciado de esta clase de científicos que están aportándole a la niñez y a la juventud en conocimiento? ¿Está divorciado su gobierno? ¿Y cuál sería su estrategia para caminar juntos? Porque mucho se dice que el desarrollo de un país siempre debe de ir de la mano de la investigación, de la ciencia y de la academia. Nosotros estamos apoyando la educación en todos los niveles de escolaridad y desde luego lo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico y a los investigadores, a los que se dedican a las ciencias naturales, ciencias sociales, en general se apoya. Puede ser ese ambiente, es una percepción, porque durante mucho tiempo también dominó una política en lo científico, en la promoción a la tecnología o a las nuevas tecnologías, y ahora ha habido un cambio. Yo le tengo absoluta confianza a la directora del CONACYT, ya lo dije, es de sentido común, de juicio práctico. El CONACYT tiene ahora de directora a María Elena Álvarez, que es investigadora del CONACYT, del más alto nivel, así como los que posiblemente estuvieron ayer. ¿Sí? Es una científica, Premio Nacional de Ciencias, ni modo que se los hayan entregado por razones políticas, porque se lo entregaron creo que el año pasado o hace 2 años. Premio Nacional de Ciencia. Sin embargo, habían excesos, abusos, corrupción en todo lo relacionado con el CONACYT, y ella puso orden y se creó este mal ambiente. Pero los científicos y cualquier ciudadano, cuando recibe información, llega a entender las cosas, a comprenderlas. Cualquier ciudadano, porque también eso hay que tomarlo en consideración. O sea, es tan inteligente un campesino como un científico, porque se piensa que el nivel académico es lo que da la inteligencia. Hay veces que son eminencias
y al mismo tiempo son neófitos en cuestiones sociales o políticas. Es que no tienen por qué saberlo todo, no tienen por qué ser todólogos, saberlo todos. Si leen en un periódico de la prensa conservadora de que se está afectando a los científicos, por muy inteligente que sean, pueden creerlo y tragarse. ¿No es cierto entonces? ¿Usted No, tiene no es cierto. No es, la mano tendida nada, hacia la nada. ciencia? A mí me ha tocado verlos, gente que supuestamente está muy bien informada. ¿Sí? Bueno, con todo respeto, no los estoy comparando a ellos, pero los que llevaron a México al desastre, todos casi científicos, graduados en universidades del extranjero, doctores, y miren cómo está el país. Entonces, no significa que una persona esté completamente informada y no sea susceptible de manipulación. Hay mucha gente desinformada, conservadora, y a veces yo siempre tengo paciencia, siempre, y no le falto el respeto a nadie, pero nada más los escucho, voy al aeropuerto y me dice, oiga, ¿por qué al otro día no se termina el aeropuerto? Digo, es que no se puede porque era muy caro, iba a costar mucho. Sí, pero hacía falta el aeropuerto. A ver, tú eres le dije del partido, ¿no? Tú eres de este partido. A ver, dime la verdad. ¿Tú eres de este partido? Sí. Ya los tengo, la verdad. Es una manera, pues, de pensar. Posiblemente suceda lo mismo con los que son del movimiento liberal o del movimiento progresista, pero yo ya los tengo medidos. Una vez me invitan dos pilotos a la cabina. Era yo opositor. Me piden, me mandan a decir que querían que yo fuera con ellos. Y ahí me ponen la silla para ver el aterrizaje. Hace 6, 8 años, 10 años. Pero así tengo muchas anécdotas. Y entonces empieza el capitán a decirme que no estaba de acuerdo conmigo, pero que él aborrecía al PRI. Y que pues a mí me respetaba, pero qué barbaridad, cómo son corruptos los del PRI. Es que es todo un discurso, por eso se lo estoy planteando, es una manera de pensar. La respeto mucho, pero es casi un pensamiento hecho en serie, ¿sí? Es una concepción. Entonces, y pues yo estaba callado, porque durante mucho tiempo escucho eso, o antes más,
¿Y no le parece a usted de que son muy corruptos? Digo, pues sí. Y me quedaba callado y realmente estaba yo viendo cómo aterrizaba el avión. Y al final, le digo, fíjate que seguramente el partido con el que simpatizas es igual de corrupto, son lo mismo. Mira, esa terminal, estábamos llegando, la construyeron los del partido que tú piensas que no son corruptos. Y no entregaron cuentas y costó carísima esa terminal. Y hubo también actos de corrupción. Entonces es lo mismo, le digo. Pero ¿cómo te voy a convencer? Si tú lees, ya le dije, ¿no? ¿A quién? Escuchas en la radio a este. O sea, entonces se quedó callado y ya me fui a mi lugar, o sea, para sacar mis cosas, y ya vengo y está en la puerta esperándome con una tarjeta. Dice, ¿le puede poner una dedicatoria a mi papá que le admira tanto? Digo, sí. Tu papá es un hombre inteligente, le digo. Pero ese es el asunto. O sea, no digo que sea así, sino que, bueno, ¿cómo fue la campaña Peligro para México? Finao Monsiváis decía de que una trabajadora doméstica comentaba, yo no quiero a López Obrador, no quiero. Y le decía a la señora de la casa, ¿y por qué? Si está diciendo que va a ayudar a los pobres, ¿por qué tú dices que no lo quieres? No, porque va a ser tremendo, se va a caer la bolsa. ¿Y tú qué tienes que ver con la bolsa? Por el bombardeo, pues. O iba yo a Yucatán o a Baja California y me reclamaban de el plantón del Zócalo por la campaña, la guerra sucia. Entonces sí aturde, o sea, sí confunde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar más, informar y ser respetuosos, porque también no podemos pensar que todos van a estar con nosotros, no puede haber pensamiento único, tiene que haber oposición. Sí, pero de los científicos se esperaría que trabajaran juntos con usted, con el gobierno, ¿no? No necesariamente, es el caso de los intelectuales. Los intelectuales no estuvieron con Madero, no, estuvieron con Porfirio Díaz y luego con Huerta. No. Y los intelectuales de nuestro tiempo, lo mismo, no todos. O sea, son cosas distintas. Artistas extraordinarios, espléndidos, conservadores, intelectuales de primera. Yo, la verdad, es que pues, un escritor conservador lo leo, lo reconozco, y lo que hago es que no coincido en sus posturas políticas. Hay muy buenos escritores, extraordinarios escritores, ¿sí?
que son retrógradas. O sea, no el hecho de tener un nivel académico significa, ¿sí?, que van a tener una actitud cívica o van a tener conciencia de lo importante de un cambio, de una transformación. Por eso se requiere una auténtica reforma educativa. ¿Qué hicieron los tecnócratas? Hicieron a un lado la ciencia social, la ética, el civismo. Entonces, con todo respeto, yo, ¿para qué quiero un científico que aprende y que es una eminencia en hacer una bomba atómica para destruir? Yo quiero, antes que nada, un buen ser humano, un buen ciudadano, y de ahí la ciencia, pero el tronco común tiene que ser siempre lo social, lo humano, y también no confundir educación con cultura. La cultura es mucho más que la educación. La novela de Mario Puzo, El Padrino, bueno, mandaba a sus hijos, a uno de ellos sobre todo, a estudiar en universidades del extranjero. ¿Y eso qué? El ejemplo lo tenemos aquí. Si fuese por grados académicos, puro doctor en economía, hasta en Harvard. Y miren, ya no voy a hablar más, pero la peor época de toda la historia de México en cuanto a corrupción fue la que padecimos con gobiernos manejados por profesionales graduados en universidades del extranjero, de las más famosas. La peor época de saqueo en toda la historia. Entonces eso pues es relativo, para decir que no sirve, ¿sí? No es eso lo más importante. Morelos era un cura de pueblo y le decía a Andrés Quintana Roo, que era abogado, cuando le estaba dictando el texto de los sentimientos de la nación: ponga ahí, licenciado, usted, que es un hombre de letras, que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga ahí, licenciado, usted que está preparado, que se eleve el salario del peón. Ponga ahí, licenciado, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como el hijo del más rico hacendado. Y Andrés Quintana Roo, que era un abogado extraordinario, decía: señor, si es que lo que usted me está dictando, ¿sí?, no requiere nada más, no, de todas maneras, mire, ponga que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Qué científico social? A ver, pídanle a un economista que haga eso. Ahora, a lo mejor 3, 4 tomos, ¿no?,
y los empiezan a leer y es como una doble dosis de Tafil. Bueno, nos vemos mañana.